Vamos a ver ahora cómo son las demostraciones mediante el principio de inducción matemática. Casi todos los que estudiamos carreras muy relacionadas con la matemática, escuchamos esta historia. Cuentan que un docente de apellido Büttner al parecer no tenía un buen día y quería que sus alumnos hicieran silencio por un buen rato. En aquella época la escuela no era por grado, sino por área, en este caso clases de aritmética. La educación primaria de 8 años era obligatoria desde Federico Guillermo I de Prusia, alrededor de 1717. Ahí nació la escuela pública, con un formato algo similar al que conocemos ahora. Antes de eso, solo las clases más ricas tenían acceso a la educación. También los monasterios, donde se resguardaba el conocimiento en libros desde antes de la invención de la imprenta. Es curioso porque Federico Guillermo I era un déspota, así como su sucesor, Federico II. Sin embargo, ellos fueron los primeros en establecer la educación pública. O no es tan curioso. También podían aprovechar para inculcar obediencia y sumisión, pero bueno, esa discusión es algo que no vamos a saldar aquí. Decidió entonces darles un ejercicio a sus estudiantes para que estuvieran un rato entretenidos. Les pidió que sumen todos los números del 1 al 100. Después de un tiempo mucho menor que el tiempo que el maestro pretendía, el pequeño Gauss le llevó su pizarra con la respuesta. Claro que la respuesta era la correcta. Pero ¿cómo había sumado tan rápido? Entre las distintas versiones, yo escuché dos, les voy a presentar la siguiente. Alineados mentalmente, Gauss puso los números del 1 al 100. Y luego, alineados abajo como para sumarlos, puso los números desde el 100 hasta el 1 de manera descendente. La suma de cada par de números así alineados era coincidente. Todos sumaban 101. Entonces obtuvo 100 veces el número 101. Pero como estaba sumando dos veces los 100 primeros números, debió dividir el resultado por dos. En realidad la anécdota la cuenta un profesor, colega de Gauss, a quien admiraba, en la Universidad de Göttingen, llamado Wolfgang Sartorius. Pero en la historia contada por Sartorius no hay ninguna especificación del problema planteado. Simplemente Sartorius habla de un problema que Gauss había resuelto correctamente a los 7 años y que había causado sorpresa a su maestro por la rapidez con la que obtuvo el resultado. Lo de la suma del 1 al 100 parece que se agregó en la primera mitad del siglo XX para decorarla la anécdota. De todos modos, la misma es bastante ilustrativa de cómo una fórmula puede resolvernos problemas que trabajan sobre secuencias. La fórmula que indirectamente usó Gauss según esta historia es la que ya todos conocemos. La suma de los primeros n números es igual a n por n más 1 dividido 2. La pregunta era si sería válida esta fórmula para cualquier valor de n, es decir, si la fórmula se puede generalizar. Nosotros sabemos que sí. De todos modos, veamos quién fue el primero al que se le ocurrió generalizar fórmulas sobre un proceso inductivo. Y resulta que este método se le ocurrió a Pascal bastante antes de la anécdota, de que ocurriera la anécdota que lo tiene como protagonista Gauss. Pero veamos en qué consiste el método. Primero recordemos el quinto axioma de Peano. Decía, para un conjunto S incluido en los naturales, tal que 0 pertenece a S, y si para cualquier n perteneciente a S resulta ser que su sucesor también pertenece a S, entonces podemos asegurar que S es exactamente igual al conjunto de los naturales. Este axioma no es otra cosa que el principio de inducción matemática. Y resulta que podemos utilizar este principio para realizar demostraciones sobre los enteros y también sobre estructuras recursivas como las que utilizamos a menudo en nuestro ámbito, así como sus operaciones. Veamos cuál es la lógica que sustenta este método de demostración. Esta actúa sobre una proposición P que toma como argumento un n perteneciente a los naturales. Entonces podemos usar el siguiente esquema lógico. Dado un n perteneciente a los naturales, tal que una proposición se cumple para 0
y además cuando la proposición se cumple para n, también se cumple para n más 1, entonces la proposición se cumple para todo n perteneciente a los naturales. Como podemos ver, esta construcción está basada directamente en el axioma del principio de inducción que vimos en la diapositiva anterior. El método entonces puede dividirse en dos partes. Un caso base, en el que demostramos certeramente que la proposición es verdadera para un primer elemento i, que en general es pequeño, y luego tenemos un paso de inducción, donde partimos de una suposición, y después veremos por qué podemos hacerlo. Vamos entonces a suponer que P de n es verdadero. Entonces la parte divertida del método es demostrar que P de n más 1 es verdadero. Por supuesto, si la fórmula es correcta. Vamos a poner un ejemplo. Demostraremos la siguiente afirmación. Para todo n perteneciente a los naturales, n al cuadrado más n es par. Intuitivamente uno puede pensar que si n es par, cualquier potencia también será par, porque el 2 está en la descomposición de n, y además que un par más otro par es par. Para el caso impar, la intuición debería dejar lugar a un par de operaciones matemáticas, pero también es fácilmente verificable que el cuadrado de un impar es impar. De hecho, lo hicimos cuando mostramos el método de demostración por contrarrecíproca, ¿se acuerdan? Luego, un número impar más otro número impar resulta siempre ser un número par. Es decir, que sería fácilmente demostrable esta afirmación sin necesidad de utilizar la inducción matemática. Bueno, pero aquí queremos mostrar cómo es el mecanismo de demostración de la inducción. Así que la vamos a utilizar a continuación. Comenzamos con el caso base. Podríamos empezar con P de 0, pero no tiene mucha gracia. Igual se puede hacer. En cambio, vamos a demostrar mediante fuerza bruta, a puro cálculo, que P de 1 sí cumple la premisa, es decir, 1 al cuadrado más 1 es igual a 2, es decir, resulta un número par. Acabamos de tirar la primera ficha y vamos a ver a continuación si el paso inductivo funciona. Tenemos entonces P de n y suponemos, como dijimos antes, que es verdadero. Es decir, que podemos expresar a n al cuadrado más n como un número par. Y ya sabemos cómo se representa un número par. Simplemente tenemos que es 2 por algún k perteneciente a los naturales. Lo que debemos mostrar ahora es que, partiendo de la veracidad de P de n, podemos llegar mediante operaciones simples a demostrar que P de n más 1 también es par. Así que vamos a ver qué pasa para n más 1, todo al cuadrado más n más 1. Bueno, sabemos cómo desarrollar el cuadrado de un binomio. Y además tenemos n más 1. N al cuadrado más 2 por n más 1 más n más 1. Bueno, si reacomodo los términos, llego a n al cuadrado más n más 2 por n más 2. Pero teníamos, por hipótesis inductiva, que así llamamos al hecho de asumir que P de n es verdadero, que n al cuadrado más n al cuadrado más n era igual a 2k. Y por otro lado, puedo sacar factor común 2 a la suma de 2 por n más 2. Por lo tanto, tengo la suma de dos números pares. Y podría sacar de nuevo factor común 2, pero bueno, ya está. Hasta aquí se entiende, ¿no? Por lo tanto, tengo que para todo n perteneciente a los naturales, la suma de n al cuadrado más n es par, tal como queríamos demostrar. Bueno, hasta aquí resultó fácil, ¿no les parece? Pero quizá ustedes no estén muy convencidos. Sobre todo esa partecita de suponer que P de n es verdadero. Pero pensemos un poco. En el caso base demostramos sin lugar a duda, pues lo hicimos mediante el cálculo directo, que hay un valor mínimo, en este caso 1,
para el cual la proposición P de n es verdadera. Ahora vamos a negar que esto sea cierto para algún valor natural, porque la lógica nos permite usar este recurso para demostrar que termino llegando a un absurdo. Entonces supongamos que existe un valor j perteneciente, por supuesto, a los naturales, tal que para ese valor la proposición es falsa. Claro que si existiera uno, podrían existir varios. Ya sabemos que el cuantificador existe, no se limita exactamente a un solo ejemplar, sino que está diciendo que existe al menos uno. Entonces, para ponernos todos de acuerdo respecto a cuál es el j que falla, vamos a exigir que el mismo sea el menor valor natural para el cual la proposición P de j no funciona. Al hacer esto, estamos diciendo también que para el argumento j-1, la proposición es verdadera. Es decir, P de j-1 es verdadero. Pero ¿no era que en el paso inductivo nuestro mayor esfuerzo consistía en demostrar que si P de n es verdadero, entonces P de n más 1 era verdadero? Es decir, esto también funciona para P de j menos 1, entonces P de j. Entonces llegamos a un absurdo. Vamos a ver más adelante un principio equivalente que más o menos se basa en este razonamiento. Se llama justamente el principio del contraejemplo más chico. Pero ahora veamos. Hay algunas formas de inducción que son más generales, es decir, que utilizan más de un ejemplar de base, de modo que estos sirvan para establecer el límite inferior de los argumentos de la proposición directamente verificado. Esta variación del método está muy bien presentada en la tercera edición de Hopcroft y aquí nos basamos en esa presentación. Vamos a usar las siguientes generalizaciones. Como dijimos, vamos a tener varios casos en la base de la inducción, desde un P de I, siguiendo con P de I más 1, todos verificados manualmente y continuando así hasta llegar a un P de J. Luego, para el paso inductivo, vamos a poder usar cualquier combinación de todos esos argumentos ya verificados en la base, ubicados en forma relativa con respecto al argumento n, para desde ahí tratar de verificar que, dada la suposición de veracidad para la proposición, bajo todos estos argumentos, P de n más 1 también se cumple. Veamos entonces otro ejemplo donde usaremos esta variación del método. También estamos tomando desde Hopcroft este ejemplo que presentamos a continuación. El teorema dice que para todo n natural mayor o igual que 8, a n lo podemos escribir como la suma de múltiplos naturales de 3 y de 5. Para la demostración vamos a usar inducción sobre n, pero tomando los tres primeros casos como base. Entonces escribimos P de 8 como 3 más 5, P de 9 como 3 más 3 más 3 y P de 10 como 5 más 5. Es decir, estos tres casos base se pueden escribir tal como dice el teorema, como combinaciones de múltiplos de 3 y múltiplos de 5. Para 8 tengo 1 por 3 más 1 por 5. Para 9 tengo 3 por 3 más 0 por 5. Y para 10 tengo 0 por 3 más 2 por 5. Ahora vamos al paso inductivo. Cuando tengo a n como argumento de la proposición, vamos a suponer que P de n, P de n más 1, P de n menos 1 y P de n menos 2 son verdaderas. P de n, P de n menos 1 y P de n menos 2 son verdaderas. Observen que la proposición actúa sobre la forma en la que podemos escribir el número, es decir, como múltiplos de 3 y de 5, como la suma de múltiplos de 3 y de 5. Pero en sí la proposición P de n es simplemente igual a n, ¿no? P de n es n, P de 8 es igual a 8, o P de 20, 20 es igual a 20.
Entonces puedo decir que P de n más 1 no es otra cosa que P de n más 2, perdón, P de n menos 2 más 3. Pero por hipótesis inductiva tenemos que efectivamente P de n menos 2 cumple la premisa, por ser igual a la suma de un múltiplo de 3 más un múltiplo de 5. Pero entonces tengo que P de n más 1 es la suma de 3 por h más 5 por k por un lado y 3 por otro. Es decir que ahora tengo que P de n más 1 no es otra cosa que n más 1, que es igual a 3 por h más 1 más 5 por k, que es la suma de un múltiplo de 3, de nuevo, y un múltiplo de 5, tal como dice el teorema. Por lo tanto, para todo n natural mayor o igual a 8, existen dos números naturales, a y b, tales que n es igual a por 3 más b por 5, tal como decía el teorema. Nos quedan todavía dos aplicaciones más para el método de demostración por inducción, que están más relacionadas con las estructuras y los algoritmos que vemos en informática. Pero vamos a dejar estos dos ejemplos para el siguiente video. Nos vemos.